Hola, bienvenidos una vez más al canal. En este video revisaremos el mejoramiento del factor de potencia. Es una continuación del video anterior en el cual analizábamos la potencia en corriente alterna, ¿no? Bueno, básicamente el mejoramiento del factor de potencia consiste en agregar un capacitor, como ustedes pueden observar, en paralelo a la carga, ¿no? Nuestro sistema es fuente de alimentación y carga. Entonces a este sistema le agregamos en paralelo a la carga o a la fuente, ¿no? En concreto se realiza conectando el capacitor en paralelo a la fuente, ¿no? Ya que al agregar un capacitor, como menciona el experimento, se mejora el factor de potencia de el voltaje y la corriente de la fuente, ¿no? Eso es lo que se busca que estén en fase. Cuando el factor de potencia tiende a 1, el voltaje de alimentación y la corriente están en fase. Entonces, esto es lo que se busca, ¿no? Tener resultados en la fuente de alimentación. Como aquí la carga es RL y es una sola, podemos hacer la conexión directa en paralelo a la carga también. Ok, entonces este experimento consiste en determinar teóricamente el valor del capacitor que debemos conectar. Nosotros lo haremos experimentalmente a un cierto valor que es de 0,95. Mientras el factor de potencia se acerque a la unidad, el desfase entre voltaje y corriente tiende a cero. Si la fase tiende a cero, el coseno del ángulo, que es el factor de potencia, tiende a 1. Coseno de 0 es 1. ¿Okay? Entonces buscamos mejorar el factor de potencia haciendo que tienda a 1. ¿Okay? Y bueno, ¿qué tiene que ver un poco el factor de potencia con este triángulo de potencias? Si el ángulo phi que aparece entre la potencia aparente y la potencia activa, aquí tenemos el ángulo phi. Si este ángulo tiende a 0, esta potencia reactiva también tenderá a 0 y la potencia aparente tenderá a ser igual a la potencia activa. Eso es lo que se busca, ¿no? Ok. Entonces se nos van a pedir, esto ya lo realizamos en el video anterior. En este experimento determinamos el valor de la capacitancia y hacemos otros procedimientos adicionales. Entonces nuestro circuito lo vamos a modificar. Este es el circuito del video anterior para este video, para este experimento. Ya no vamos a necesitar estos bloques, ni estos bloques, ni estos bloques. Podemos directamente reubicar de esta forma. Buscamos un capacitor Series RLC branch. Modificamos este elemento como capacitivo. La capacitancia C1 la nombraremos, el voltaje inicial del capacitor de sub 0, ya lo definiremos en nuestro script. Por ahora solo será capacitivo. Por ahora el capacitor lo denominaremos de esa forma.
esto lo podemos mover un poco. Ok, y entonces conectamos el capacitor en paralelo a la carga, y lo que es lo mismo conectar en paralelo a la fuente. Okay. Esto será C1. Conectamos aquí y ahora necesitamos, para medir potencias, para usar el bloque power, necesitamos medir corriente y medir voltaje en el capacitor. Esto lo podemos ubicar de esta forma. Medimos la potencia del capacitor con el bloque power. Para ello necesitamos medir voltaje, como pueden observar. Medimos corriente. Con respecto a este sistema, estábamos haciendo la medición de potencias en la fuente de alimentación. Todas estas señales correspondían en el experimento anterior. El voltaje sigue siendo adquirido desde el voltaje de alimentación, pero la corriente se está adquiriendo ahora en la corriente de este ramal, ¿no? Por lo tanto necesitamos agregar aquí un medidor de corriente para reemplazar la medición de corriente anterior. Y cuando queremos medir corriente, ahora sí, esta señal se la reenviamos a los bloques que anteriormente estaban siendo enviados. Muy bien, ese cambio le asignamos ahora sí, bueno, aquí podemos editar este nombre, sea la potencia activa en el capacitor 1. Teóricamente esa potencia activa es 0, ¿no? En la realidad estos capacitores tienen una pequeña resistencia interna en serie. Se la modela como un capacitor en serie con una cierta resistencia o en paralelo. Y este valor no daría 0 exactamente, ¿no? Ya que por construcción aparece una resistencia parásita, digámoslo así. Entonces sí hay una cierta potencia activa en los capacitores reales. ¿Qué tiende a 0? Que se diseña para que tienda a 0. Se diseña el capacitor para que tienda a 0. Ya, listo, muy bien. Entonces vamos al script y en el script esto de aquí ya no lo necesitamos.
podemos comentarlo. Y ahora vamos a escribir datos para el experimento 2. En el experimento 2, denominado mejoramiento factor de potencia. Ok, vamos a necesitar estos mismos datos. Pero vamos a agregar el valor de la capacitancia C1, que es igual a un valor de prueba. Podríamos darle un valor de 5 microfaradios o 1 microfaradio. El voltaje inicial de 0. Ok, y con estos datos ejecutamos este script. Revisamos que MATLAB esté encargado en el workspace esos datos. Correcto. Y ahora podemos simular. Aparece entonces un error que nos indica de que el capacitor no puede ser conectado en paralelo con la fuente de voltaje, ¿no? Es lo que nos indica aquí. Y como sugerencia, agregue un resistor pequeño en serie con la fuente de voltaje o con el elemento capacitivo. Esto es debido a que el voltaje, este capacitor en tiempo cero fija un voltaje en sus terminales de 0 voltios, que es el voltaje inicial que nosotros le configuramos aquí, que es V sub 0, que lo hemos definido como 0. Puede ser otro voltaje, dependiendo de las condiciones del capacitor. Nosotros podemos darle una condición inicial de energía. El capacitor almacena energía y por lo tanto puede tener una condición inicial de voltaje. Y esa energía se manifiesta en forma de voltaje. ¿Okay? Por eso aquí nos especifica que indiquemos el voltaje inicial en el capacitor. Entonces el voltaje inicial es 0. Si el voltaje es 0, MATLAB con esta fuente de voltaje en tiempo 0 el voltaje debería ser 0, ya dado que la fase es 0 grados. Fase 0 grados, eso quiere decir que la onda sinusoidal inicia en t igual a 0, ¿no? En t igual a 0 la onda sinusoidal tendrá un valor de 0 voltios. Lo podemos comprobar con un osciloscopio. Agregamos el osciloscopio. Y medimos el voltaje. Pero el voltaje ya lo tenemos en este punto. Así que solamente bastará adquirirlo de este punto de acá. Bueno, mantenemos el error, entonces temporalmente desconectamos el capacitor de la red.
accedemos al osciloscopio. Bueno, aquí nos haría falta mejorar este sample time. Simulamos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que observamos, no? ¿Qué es lo que quería observar? Que en tiempo cero el voltaje de una señal sinusoidal continua es cero, pero nosotros podemos hacer un zoom aquí. Y si ustedes observan, la señal sinusoidal tiene una especie de escalones, ¿no? Aquí hay un escalón, otro escalón. Entonces es posible que en tiempo cero este voltaje no sea cero exactamente, sino un poco mayor. Entonces, si ese voltaje es un poco mayor en t igual a cero, cuando yo tenga en paralelo el capacitor cuyo voltaje en sus terminales sí es cero, existiría un cortocircuito, ¿no? Entonces, por ese motivo aparece ese error en MATLAB. 0 voltios en el capacitor, en sus terminales, al conectarse en paralelo con un elemento como la fuente que no tiene 0 voltios exactamente en sus terminales, puede generar un cortocircuito. Entonces eso es lo que está marcando MATLAB. Un pequeño cortocircuito, pero cortocircuito a fin de cuentas. Entonces para ello agregamos un resistor entre estas en serie con el capacitor. Lo vamos a denominar R-shunt. R-shunt, ustedes pueden buscar, es un resistor que va en serie con otro elemento del circuito cuya resistencia es muy baja y evita que se altere la corriente que circula por el ramal en el que conecto ese resistor shunt. Es decir, esta corriente no se va a alterar significativamente al agregarlo, porque este resistor shunt va a tener un valor muy cercano a cero, muy bajo. Entonces podemos agregar en nuestro script el shunt y le asignamos un valor de 1 por e a la menos 3 ohmios. ¿Okay? Habiendo realizado eso, podemos simular y nos haría falta ejecutar esta línea de código. Una vez que aparece en el workspace en MATLAB, podemos simular nuevamente. Ok, hemos simulado. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuál es el factor de potencia actual? Es de 0,61. En el video anterior obtuvimos un factor de potencia de que era 0,5593 cuando tenemos la misma fuente de alimentación, la misma carga RL, pero sin el capacitor agregado. Entonces el factor de potencia ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? Porque tiende a 1, ha aumentado su valor. En nuestro caso hemos mejorado ligeramente el factor de potencia, pero a fin de cuentas lo mejoramos un poco. Entonces la idea es ajustar este capacitor para que este factor de potencia en la fuente de alimentación, ¿no? Sea lo más cercano a 1. Entonces vamos a hacer algo adicional. Vamos a agregar, vamos a visualizar también la corriente. Entonces necesitamos un MUX.
y necesitamos la corriente, ¿no? Que la tomamos de aquí. Simulamos una vez más para que los datos se almacenen en el scope. Visualizamos, reescalamos, quizás no está en la misma escala, agregamos un segundo canal al osciloscopio, redistribuimos los oscilogramas, son dos, cerramos temporalmente, borramos esto, conectamos la señal de voltaje al primer canal del osciloscopio y la segunda señal, el segundo canal, la señal de corriente al segundo canal. Simulamos nuevamente, esperamos a que termine de simular. Ok, actualizamos ejes y entonces vemos el estado estable. Si ustedes recuerdan de la práctica anterior, señales alternas las podemos analizar a partir del estado estable, y el estado estable aparece luego del primer ciclo. Para este circuito la corriente se encuentra ya estabilizada a partir del primer ciclo. Desactivamos el zoom, ubicamos el cursor 2 en el cruce por cero, aquí, cruce por cero, cuando la señal alterna cruza por cero, aproximadamente en ese punto. Entonces aquí ya tenemos estabilidad y queremos ver el desfase con el voltaje. Entonces el voltaje cruza por cero en este punto, entonces analizamos el segundo ciclo. Este es el primer ciclo del voltaje, el primer ciclo de la corriente. Queremos evitar esta inestabilidad. Observen que el pico del voltaje, el máximo, no coincide con el pico mínimo el pico máximo de corriente no coincide con el pico mínimo de corriente en valor absoluto. Observen que aquí ya hay simetría a partir del segundo ciclo. A partir de este punto en la corriente ya hay simetría. Entonces analizamos el segundo ciclo, el final del segundo ciclo. Ya tenemos estabilidad aproximadamente este punto, y la señal de voltaje cuando cruza por cero, aproximadamente en ese momento. Y entonces aquí está el desfase, que es medido con este valor, delta t. Este desfase 2,5758 milisegundos. Este valor que tenemos aquí es el que se muestra acá, y este desfase es el ángulo, lo podemos convertir a grados y tenemos el ángulo phi, y entonces el coseno de este ángulo es el factor de potencia. Entonces, si queremos mejorar el factor de potencia haciendo que tienda a 1, si un coseno de un ángulo tiende a 1, ese ángulo debe tender a 0, es decir, el desfase va a tender a 0. Y por lo tanto, cuando inicie el voltaje, observen que la corriente toma otro valor negativo, se buscará de que cuando inicie el voltaje, la corriente también tome el valor de 0 en ese momento. Es decir, es desplazar en el eje X esta señal de corriente hacia la izquierda, ¿no? Y con eso se logrará mejorar el factor de potencia. Entonces vamos a ir viendo cómo va cambiando ese desfase, ¿no? Debe ir disminuyendo. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar el factor de potencia? Ya sabemos que tenemos que ubicar un capacitor. Ahora, ¿cuál es el valor que debemos darle a ese capacitor? Tenemos que comparar las potencias reactivas. Ya sabemos que la potencia activa que transmite la fuente a la carga o al circuito, ¿no? Esta potencia activa que entrega la fuente se distribuye en todos los resistores. Entonces observen que la potencia activa en este resistor, en este resistor R1, es prácticamente igual que la potencia activa que entrega la fuente. Eso quiere decir que este resistor no consume demasiada potencia activa.
y tiene sentido porque su valor es bajo. 1 por 10⁻³ lo ajustamos. Entonces vamos a verificar que la potencia activa sea un valor cercano a 0, ¿no? Sabemos que la reactiva en los resistores y teóricamente sí es 0, pero nos haría falta la corriente, ¿no? Entonces detenemos la simulación y la corriente la tomamos de este punto, es la corriente que mide este amperímetro. La corriente de este ramal es la misma que la corriente del resistor shunt y la corriente del capacitor. Entonces ahora sí simulamos. Entonces observamos que la potencia activa en el capacitor es muy pequeña, 1,72 microvatios, mientras que acá la potencia activa en el resistor son 22,6 vatios. Entonces es despreciable este resultado en realidad. ¿Qué comparamos también? ¿Qué observamos también? Que la potencia activa en el capacitor tiende a ser 0, ¿no? Mientras que la potencia reactiva es la que es significativa en un capacitor. Lo mismo en el inductor, la potencia activa tiende a ser 0 y la reactiva es la significativa. Ahora, la pregunta, seguíamos en el proceso de encontrar el valor de capacitancia que nos permita ir mejorando más este factor de potencia. Lo mejoramos cuando agregamos el capacitor a 0,61, cuando no teníamos el capacitor como lo hicimos en el video anterior, ¿no? La misma fuente, la misma carga RL pero sin capacitor, el factor de potencia era 0,56. Ya con capacitor mejoramos a 0,6. Entonces tenemos que seguirlo mejorando para llegar a 0,95, que es lo que nos solicita la guía. Entonces para ello podemos comparar las potencias reactivas. Las potencias reactivas en el inductor y en el capacitor. Creo que habría que hacer un cambio. Ok, entonces comparamos las potencias reactivas en el inductor y en el capacitor. Entonces esa potencia, la potencia reactiva que entrega la fuente, 30,06, se distribuye entre el inductor y el capacitor. La potencia reactiva en un inductor es positiva, como pueden observar, y en un capacitor es negativa. Entonces, si este valor aumenta negativamente, los valores absolutos de ambos se igualan, entonces yo habré logrado mejorar el factor de potencia a 1. Si estas dos potencias en valor absoluto se igualan o la suma de las dos es igual a 0, el factor de potencia será unitario, ¿no? Entonces 0,95 es lo que nos pide la práctica, es decir, que tienda a ser 1. Entonces habrá una ligera diferencia entre estas dos potencias activas, pero la idea es que sean lo más similares en valor absoluto. Entonces, ¿cómo mejoramos la potencia reactiva? ¿Cómo aumentamos este valor? Porque esta es nuestra variable. La carga, el inductor no lo variamos, porque esa es la carga del sistema. Entonces solo podemos controlar el capacitor. ¿Cómo cambiamos esa potencia reactiva? ¿Cómo la aumentamos? Bueno, sabemos lo siguiente. Sabemos de que el voltaje en estas terminales es fijo. ¿Cuál es ese voltaje? El de la fuente de alimentación. Ese voltaje es prácticamente el mismo que el que llega al capacitor, es decir, este voltaje es prácticamente el mismo que el de la fuente, ya que esta resistencia shunt tiene un valor muy bajo y la diferencia de voltaje en estas terminales
es muy pequeña, ¿no? La corriente que circula aquí por un valor bajo de corriente hará que el voltaje en estas terminales sea muy pequeño. Entonces prácticamente el voltaje en el capacitor es el mismo voltaje de la fuente. Entonces, voltaje fijo en sus terminales, solo puedo variar la corriente. ¿Cómo varío la corriente? Variando la capacitancia. Recuerden la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva lo podemos buscar pueden buscarlo en internet. Entonces, si lo puedo encontrar, la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces se representa de esta forma y su valor se determina así. Entonces, si yo aumento ¿qué es la reactancia? La reactancia, bueno, aquí se indica que se mide en ohmios. Es una medida equivalente en ohmios de un capacitor, ¿no? Es decir, en circuitos de corriente alterna tenemos capacitancias, inductores y resistores. Cuando yo hago cálculos matemáticos, utilizo una transformada que me permite convertir, digámoslo así, estos capacitores en resistores para que matemáticamente se vean como resistores. Entonces me valgo de la reactancia para hacer aquello. Entonces, si yo tengo un capacitor, con esta fórmula calculo la capacitancia, la reactancia capacitiva, y eso ya está en ohmios. El resultado de la reactancia capacitiva, el resultado de este cálculo ya está en ohmios, ¿no? Entonces, si yo aumento la capacitancia, la reactancia disminuye. Si la capacitancia aumenta y la reactancia disminuye, la corriente que circule por este ramal va a aumentar. Con un voltaje fijo en estas terminales y una corriente que aumentó, el producto voltaje por corriente aumenta. ¿Y qué es el producto voltaje por corriente? La potencia. Entonces, aumentando la capacitancia, disminuye reactancia capacitiva, aumenta la corriente y la potencia en las terminales va a aumentar. Entonces vamos a aumentar la capacitancia. ¿Cómo aumentamos la capacitancia? Podemos simplemente asignarle un valor. ¿Qué valor puede ser? Por ejemplo, 5. Entonces ejecutamos esta línea nuevamente, 5 microfaradios, vamos a MATLAB, observamos que la capacitancia ya tome el valor de 5 microfaradios en el workspace y simulamos ahora sí. Entonces recuerden, con un capacitor de 1 microfaradio obtuvimos, bueno, mientras simula, vamos a hacer una anotación aquí para indicar de que cuando la capacitancia 1 es 1 por E a la menos 6, se obtiene un factor de potencia aproximadamente 0,6. ¿Ok? Y entonces, ¿qué observamos? Que este valor de potencia reactiva aumentó. Potencia reactiva aumentó y se está equiparando a este valor, por lo tanto el factor de potencia aumentó. Que es lo que podemos ver también acá en el osciloscopio, de que el desfase disminuye, ¿no? Vamos a ver, este cursor 2 está ubicado bien, donde es el cruce por cero del voltaje, mientras que el cursor 1 lo vamos a reubicar hasta el cruce por cero de la corriente. El cruce por cero de la corriente se da en este punto, aquí, y por lo tanto el desfase disminuyó. Antes era alrededor de 2.55 me parece, y ha disminuido. Entonces se están acercando las dos señales, las dos ondas se están acercando. ¿Qué hacemos para seguir mejorando el factor de potencia? Bueno,
lo que hemos hecho, aumentar capacitancia. Entonces este es el método experimental para determinarlo, ¿no? Pero realizando los cálculos yo puedo igualar las potencias reactivas y usar el triángulo de potencias para poder encontrar ese valor de capacitancia. Eso habría que hacerlo en el informe. Puedo aumentar un poco más esta capacitancia a 7.5 porque ya me estoy acercando al valor solicitado, ¿no? Ahora tenemos 0,89 aproximadamente y nos han pedido 0,95 en factor de potencia. Entonces regresamos al script, ejecutamos esta línea de código. Para ello verificamos en el workspace, ya tenemos cargado el valor de C1 en el workspace, el nuevo valor de C1, simulamos y esperamos los resultados. Ok, muy bien, y entonces el factor de potencia aumentó bastante. Como pueden observar aquí, ¿no? Prácticamente los dos valores de potencia reactiva son iguales, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hay una ligera diferencia y prácticamente tenemos un factor de potencia de 1. ¿Cómo comprobamos esto también gráficamente? Con la señal de voltaje y corriente en la fuente de alimentación. Observen de que ahora las señales de voltaje y corriente están en fase prácticamente, ¿no? Entonces cuando la señal de voltaje cruza por 0, que es en este punto donde está ubicado el cursor 2 para la señal de voltaje, la señal de corriente también cruza por 0, ¿no? Hay un ligero desfase quizás y por eso el factor de potencia no es 1, ¿no? Pero hemos logrado lo que buscábamos, aumentar el factor de potencia para poder alcanzar, hemos aumentado la capacitancia para lograr que el factor de potencia sea cercano a 0,1. En este caso tenemos que disminuir ahora la capacitancia para que sea el valor solicitado de 0,95 el factor de potencia. Tenemos que este valor llevarlo a 0,95. Entonces vamos al script y entonces podríamos reajustarlo, por ejemplo, en 6.5. Evaluamos la selección, vemos en el workspace que se cargue el valor. Si está cargado, simulamos. Ok, hemos reducido el factor de potencia. Todavía nos faltaría disminuir un poco más la capacitancia. Quizás a 5.5. Entonces evaluamos la selección, vamos a MATLAB, se cargó el nuevo valor de capacitancia, simulamos.
Y entonces el factor de potencia 0,92 lo aumentamos un poco, la capacitancia, ejecutamos esta línea, verificamos en MATLAB, se cargó el valor, simulamos. Ok, al parecer nos estamos acercando a 0,95. Ok, yo creo que ese ya es un valor tolerable, ¿no? Mucho más cercano. Si quisiéramos mejorarlo más, habría que seguir experimentando un poco, pero como les indico, ¿no? Para hacer el cálculo teórico, hacer el análisis en base a las potencias reactivas del capacitor del inductor usando el triángulo de potencias. Entonces con esto habríamos culminado una parte de lo que se nos solicita. Determinamos el valor del capacitor, se nos pide medir potencia activa en el resistor y reportarlo en la tabla, ¿no? Entonces completar esta tabla tenemos la potencia en el resistor, potencia reactiva de la fuente, potencia aparente de la fuente y factor de potencia. Entonces con nuestro subsistema que creamos en el video anterior, recuerden este subsistema, ¿no? Nos entrega las tres potencias: activa, reactiva, aparente, la fase entre voltaje y corriente y el factor de potencia, ¿no? Perdón, este no es, sería el experimento 2. ¿Okay? Entonces, en base a este medidor de potencia tenemos las tres potencias: activa, reactiva, aparente, la fase y el factor de potencia, ¿no? Podemos ver una vez más, ahora existe un ligero desfase que ahora sí es apreciable, ¿verdad? Activamos el cursor, movemos el cursor 2 a este punto, al cruce por 0. En este punto de aquí, la señal, voy a ver un poquito más acá, en este punto de aquí, está ubicado el cursor 1, la señal amarilla de corriente en el segundo canal cruza por 0, tiene el valor de 0, eso se denomina cruce por 0. Y la señal de voltaje cruza por 0 un instante antes, y el desfase es de 792,139 milisegundos. Ok. Ese desfase se puede llevar a grados y tendríamos el desfase que aparece aquí, 17,85. Ok, entonces con esto habríamos terminado el experimento. Les agradezco su atención, no olviden suscribirse, darle like y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias.